¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos estamos? nuevamente al Club de los Demonios, aquí por Radio Box 88.3, dándole la bienvenida a la tarde rosarina, un poco melancólica, pero bueno, clima de elecciones, se viene la cosa interesante, así estamos nosotros para darte todo el mejor análisis político que por lo menos que el que te podemos ofrecer. Algo vamos a hacer. Puede haber otro, ¿me entendés? Bueno. Yo estoy como Feller, viste, que tengo un guante y otro guante me falta, como Muy bien. haciéndole cuestión a los simuladores. ¿Y cómo le va, muchachos? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la pasaron? Señor Felipelli. Querido Omaro, querido Jorge, querido Franco, una gran alegría estar con ustedes. Bien, dentro de las circunstancias de la realidad argentina, por lo menos la buena noticia es que habría terminado la guerra, así que... ¿Por el Día del Empleado Público? ¿Esa? No, esas son ibris demagógicas del gobierno. No, son batallas incompletas. Volverán a la carga con alguna otra cosita que se les ocurrirá, ¿no es así? Así es. Pero bueno, para la guerra se lo tenemos al señor aquí presente, nuestro querido geopolítico de oficio, Sí, el señor sí. Jorge Barros. Muy buenas tardes, querido Maro, Román, Franco a la distancia en el oeste santafesino. Y bueno, una alegría volver a estar aquí compartiendo esta tarde con Siempre ustedes. es una alegría, por favor, compartir mesa con tanta genialidad junta. Y el señor, ¿quién está? El señor, ¿de dónde está? El señor Marco Maros, ¿y dónde está? Franquito. ¿Cómo andamos? Ujú. Buen día, buenas tardes a mis queridos compañeros, buen día Jorge, buenas tardes Román, buenas noches Marino. Bueno. ¿Cómo Muy andan? bien, muy bien el saludo, muy original, me encanta. Muy original, Me encanta, sí, me encanta. le da un marco interesante me siempre. encanta ese saludo. Le pone la cuestión federal a nuestro programa, ¿me Me encanta entendés? ese Será saludo. de la provincia de Santa Fe, pero por lo menos no está acá en Rosario. La virtualidad, viste, nos deja a nosotros jugar un poquitito. Tendríamos que tener gente de todas las partes del país, ¿viste? Bueno, ya. Para poner un poco mejor esta cuestión, de ver cómo se disfruta la argentinidad en otros lugares. Porque la Así Argentina es. se Si vive, mal- se siente, también se padece, Por supuesto. pero bueno, se hace lo mejor Pero que es se un puede. sentimiento. Es un sentimiento. Y sentimiento. nunca Si mal no defraudar. recuerdo, tuvimos un corresponsal en Brasil. Tuvimos en Brasil, tuvimos en los Estados Unidos, hemos tenido gente en todas partes, por supuesto. Salvo nuestro querido Jorge Barro, que es el que más viaja acá, pero no nos hace de corresponsal en otros lugares, ¿me entendés? En otros- Bueno, vamos a tener en que otras latitudes. vamos a tener que implementarlo eso. Sí, sí, Vamos a tener que implementar. ¿Te acordás de ese la programa, corresponsalía. ese programa accidental que tuvimos con nuestro corresponsal en Brasil que estaba de fiesta y no se escuchaba muy bien, me acuerdo. Bueno, son Gajes del oficio. gajes del Época. oficio. Detalles. Detalle, mínimos, detalle. sí. Uno lo intenta, Lo señor que pasa espectador, que- uno lo intenta, pero hace lo que puede, pero bueno, a veces la circunstancia no quiere. Lo que pasa es que la alegría sí es brasileña y es imposible abstraerse de ese clima festivo. De ese sentimiento. Pero bueno, estamos como estaba diciendo antes acá Román, estábamos felices porque la guerra terminó. Acá la guerra en la Argentina siempre continúa, siempre conseguimos alguna forma de que el gobierno tenga ganas de atacar a alguien. Y acá el señor Felipe nos estaba contando, ¿cómo anda el día del empleado público? ¿Qué pasó con eso? El país se lo desayunó completo. Y bueno, a lo mejor no sé si si nuestros oyentes han seguido el tema, pero bueno, creo que es desde una ley nacional del año 2010 que estableció el 27 de junio como Día del Empleado Público Nacional. Bueno, al igual que trabajadores de otras ramas de la economía, de la industria, que tienen su día para las actuales autoridades, en un acto que me parece, también que yo soy parte interesada, tengo que aclararlo, porque soy funcionario público, empleado público, nacional, pero me pareció un acto absolutamente innecesario, demagógico, y esto hay que ponerlo en el contexto de que creo que 1 o 2 días antes de esta polémica, o más o menos, sí, 1 o 2 días antes, el presidente del anuncio de Adorni, de que el presidente iba por decreto nacional, que habrá que ver todo un decreto, habrá que ver si un decreto puede derogar una ley nacional, eso se lo dejo a los juristas. Trascendió un acto público del presidente en una reunión con empresarios donde tuvo expresiones sumamente despectivas para con otros actores políticos y especialmente para con los empleados públicos, donde se jactó de ser una persona cruel. Cruel. La verdad que me parece, más allá de que ustedes saben que yo, por mi manera de pensar, no soy de fijarme en los formalismos republicanos, pero me parece que para una persona que está desempeñando una responsabilidad tan alta, esas expresiones están por lo menos fuera de lugar. Muy liberal de su parte. Buscarle racionalidad a alguien que obviamente está buscando otra cosa, más emocional. Esto podría ser un capítulo como el de Osvaldo Bayer, la historia de la crueldad, ¿me entendés? Un nuevo capítulo de la historia de la crueldad.
Que sí, mucha gente se estuvo quejando últimamente de que el presidente ya es demasiado cruel, se pasa de por sí, pero bueno, es parte de su comunicación, es parte de estas nuevas formas de la política que Javier Milei ha traído al Estado Nacional y a los pero argentinos. quiero dejar constancia de algo, porque, a ver, está bien que Milei lo lleva al paroxismo, pero el enrarecimiento del clima político y la utilización de conceptos más propios de un ámbito no institucional, más propios de lo que sería el ámbito de la polémica en el sentido griego, ya lo había empezado el kirchnerismo. Bueno, este personaje le Esto- da una nueva forma y una forma mucho más precisa de hacerlo. Esta semana la diputada Cariñano, entre decirle entre gato, el escupitajo a Lilia Lemoyne, que no sabe escribir a la diputada Santillán, y etcétera, etcétera, también cubrió toda la cuota de... Por eso digo... Pero obviamente en tono justifica, no lo digo en tono justificatorio. Hablo desde la reafirmación de tu concepto, que es una estrategia que se está generalizando. Se ve que evidentemente hay muchos lectores de los ingenieros del caos. Sí. El Gramsci del siglo XXV, del siglo XXI, perdón. Pero bueno, hay una... Yo lo veo más como una degradación, como una decadencia. Y una autodegradación, porque la persona que insulta, el insulto proferido habla más de uno mismo que de la persona a la quien va dirigida el insulto. No, pero el insulto te está volviendo algo institucional y esa es la cuestión, que está muy bueno lo que vos estás diciendo. Obviamente también decirle mentiroso al jefe de gabinete, como pasó con Francos a la hora de las explicaciones del caso Libras, obviamente se ve que ante una cuestión de que yo te estoy hablando a vos racionalmente, vos me contestás a vos despectivamente. Exacto. Para la cuestión de que esto se cierre. O sea, yo no te quiero seguir contestando, el fin de Adorni siempre fue así, esa cuestión de yo discutí, yo te hablé y ya está, y no voy a seguir con la polémica. Hasta acá yo dejé mi punto y no voy a seguir discutiendo con vos. Y lo más sorprendente también es la falta, la carencia de argumentaciones para llevar adelante una discusión. Porque más allá de la falta de respeto al jefe de gabinete, al llamarlo mentiroso sin ningún tipo de argumento. Es decir, no es llamarlo mentiroso, es decir, usted, señor, me parece que está... O sea, argumentar el concepto de por qué, si a mí me parece la persona que es mi interlocutor en ese momento está faltando la verdad. Pero gritar mentiroso al aire sin ningún tipo de argumentación posterior, lo único que apunta era eso, a detener el debate o a detener la presencia parlamentaria del jefe de gabinete. Jorgito dice que todo estaba armado. A ver, Franco, ¿vos qué opinás? ¿Estaba todo armado? No, a lo mejor en su cabeza le pasó a esta señora, qué sé yo, no sé. Yo pensaba también hablar un poco del tema de la baja participación política con respecto a las elecciones mañana, pero es parte de un todo, ¿no? O sea, en eso ha caído un poco la política argentina. Hay un descreimiento y un desinterés tal de la política que las únicas personas que sobresalen son las que insultan, son las que agravian, son las que son crueles, entre comillas, como dijeron, pero en realidad es más que nada, es insultar, o sea, es un lenguaje totalmente fuera de lo que sería el debate y la discusión de políticas públicas, porque no es una política pública decirle ñoqui a los empleados públicos. La política pública en todo caso sería echarlo, pero insultarlos no agrega nada a la toma de posición política, ¿no es cierto? Ahora, creo que, o sea, ese es parte insisto, de un todo, de un descreimiento, de una defenestración de la política argentina, en la cual comenzó justamente con el kirchnerismo, y el kirchnerismo ha sido uno de los principales impulsores, y que encuentra su otro lado o su otro yo en el partido que nos gobierna actualmente. Pero, o sea, el poner motes y es aplaudido justamente por la población también, porque desde el otro lado se hizo constantemente. Ahora lo hace la derecha, entre comillas, y bueno, lo aplauden y corran cucas, ¿viste? Pero es un debate llano, playo, y no hace a la hechura de las cosas públicas. Ahora, parece que a la población es lo que le interesa y lo que elige. Yo creo que tiene que ver también con la cuestión. No, está bueno lo que dice Franco, también hay que verlo como esta cuestión de
Tal vez con esa frase de Gaulle que la cita Haussmann alguna vez, no es lo mismo el estado teatro del siglo XIX que el estado televisión del siglo XX, que el estado redes sociales del siglo XXI, donde todo el tiempo hay que estar comunicando, y a la vez la baja, vamos a decir, la calidad política se ve en la cuestión de los agravios y los insultos. Porque ya no estamos hablando, no es que tenemos el cupo doctoral, no es que en el Parlamento estamos sentando doctores, estamos debatiendo por la cuestión de quiénes están sentados ahí. Que muchos militantes que se identifican dentro del movimiento libertario se quejan de Milei de que en la lista pone a los llamados gatos, que eso es lo que Jorge estaba diciendo antes con el debate con Santillán, etcétera, de que qué hacen estas mujeres, qué justificación tiene para estar ahí. En el honorable Congreso, supuestamente, para que nuestro régimen político, nuestra ciudadanía lo vea bien, participe en las elecciones, como dice Franco, ese bajo número en el cual estamos viendo, y que obviamente las anodinas elecciones de mañana, como estábamos diciendo antes un poco en la tanda, poco publicitadas, poco habladas, poco comentadas, en donde el debate ha sido totalmente chato, donde efectivamente acá en Rosario lo que se ve es Aliar es Milei es Aliar, pero ¿quién es Milei? ¿Quién es Aliar? ¿Qué representan? Las personas se representan a sí mismas, yo soy yo, pero no sabemos muy bien en dónde estás o qué representás en sí. O sea, ya la gente, el personalismo lo lleva a esa cuestión. Yo soy yo me identifico con él y nada más. No hay una cuestión de bagaje ideológico, ideas, doctrinas, filosofías, formas de comprender la política, con formas de comprender la humanidad. Todo eso es como que quedó en el pasado y lo que vemos ahora es un show mediocre. Un show de cuarta, un show que lo vemos para las redes sociales, que no tiene más sentido que entretener en la puteada, en la cuestión jocosa de la puteada, y nos quedamos nosotros en cierta forma con que las cuestiones de alta política no sabemos en manos de quién queda. Claro, aparte, si me permitís, no quiero entrar en un razonamiento elitista, pero digamos, se supone que las personas deberíamos confiar la responsabilidad de la legislación y la conducción de los destinos de nuestro país, especialmente en los ámbitos legislativos, en donde se producen las leyes que nos regulan y que norman el Estado de Derecho, con personas que tengan una mínima un mínimo acercamiento hacia el aprendizaje de lo que la actividad representa. No estoy reclamando que sean todos doctores o especialistas o profesionales de alto estándar, pero por lo menos ciudadanos comprometidos con la actividad, ya que no se le va a requerir más requisito que ser mayor de 25 años, de mínima podamos reclamarle compromiso con la actividad. No hay ni siquiera una intención de aprendizaje. Y también está la cuestión, ahora le paso la palabra a los demás, también está esta cuestión, Jorge, de que cómo medimos la métrica de un diputado y cómo medimos la métrica de un senador que tiene que presentar 50 leyes para ser productivo. Ahí está el problema a veces que no nos damos cuenta de lo que implica la calidad de tener un diputado, la calidad de un senador. Porque en cierta forma ellos deben representar a la ciudadanía, pero la cuestión de cómo la representa siempre ha sido un debate histórico de la Argentina desde hace más de 100 años. ¿Debe presentarse? ¿No debe presentarse en el Parlamento a la hora de una votación? Hay que irlo a buscar con la policía. No se presenta al Congreso, no presenta ninguna ley, pero está cobrando. Son siempre las discusiones que hemos tenido de pedigrullo, las que teníamos hace más de 100 años, y nunca le hemos podido dar una cuestión clara y concisa de qué es el diputado. Si efectivamente debe representar a toda costa, en todo momento, sentarse, aprender su oficio, tener una calificación. El Congreso debe darle calificación, debe tener una cuestión psicológica para la cuestión de si está calificado para ejercer como representante. Todas esas cosas siempre se han discutido, siempre han quedado en la nada. Román Felipe. Sí, a mí me parece que más allá de lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas propias a la erudición, lo mínimo que uno tendría que pedirle a las personas que ocupan esos cargos es que sean personas cultas. Cuando me refiero a que sean personas cultas, me refiero a que sean personas que compartan los valores trascendentes propios, la realidad valiosa propia de la comunidad, independientemente de sus títulos, sus logros académicos, porque uno puede tomar, por ejemplo, una persona como expert, que teóricamente está doctorado en economía y sin embargo es una cloaca también. Absolutamente, sí, no tiene que ver con el estándar académico o intelectual. Exactamente. Entonces, mínimamente, y digo esto incluso más allá de las discusiones acerca de la legitimidad del sistema liberal, que como todos ustedes saben yo soy muy crítico, pero me parece que el requisito de mínima es la cuestión de que sean personas mínimamente cultas, es decir,
que compartan la realidad valiosa de la comunidad. Bueno, lo que pasa es que ante una comunidad en decadencia es lo que sucede en el Congreso y lo que vemos en los medios de comunicación es un reflejo de lo que pasa también en la calle. Hay actores que están jugando a la política en cierta forma, haciendo competencia desleal, si se quiere. ¿Por qué? Porque Wiñaski o algún otro de los otros periodistas que ustedes se puedan imaginar, como Feynman, entre otros, no son ciudadanos cualquiera y efectivamente juegan a la política y utilizan esa gran pancarta que tienen los medios de comunicación para torcer ideas o para beneficiar candidatos, eso es seguro. Ahora, yo creo que los argentinos nos debemos un debate sobre nuestro régimen político, sobre nuestra calificación política. Yo creo que el Instituto Nacional de Capacitación Política cualquier persona que sea electa diputada debería pasar por allí primero, y desde allí ese Instituto Nacional debería certificar que esa persona por lo menos tiene los conocimientos mínimos necesarios para poder ejercer bien su oficio. Pienso que sería también lo más mínimo, por lo menos, que podríamos proponer. Otra sería peor, sería la cuestión de que si no aprueba determinadas cosas, que no asuma o que vaya el segundo, el tercero de la lista. Sería la otra contraparte si fuéramos mucho más severos. Pero yo creo que los argentinos hemos tolerado demasiada incompetencia dentro de nuestro régimen político. La toleramos demasiado y esa cuestión termina a veces explotando por cualquier lado. Y después hay otra cuestión, si me permitís, Maro. Franco después, por favor. Bueno. Franco también está acá presente en la mesa, aunque no parezca, está presente. No, su espíritu nos acompaña siempre. Por favor, Franquito. Perdón, Franquito. No, en general yo no estoy de acuerdo con que haya una barrera de entrada, ¿no es cierto? A la Cámara, a las legislaturas, creo que está bien la que hay, que es la edad, pero creo que el problema es mucho más profundo. O sea, hay una debilitación de la educación cívica en Argentina y una frivolización de la política que la describe bien Lilita Carrió cuando dice: primero empezaron a venir a poner al gato de secretaria, después empezó a poner al gato de asesora y después terminó entrando el gato de diputada. Pero no es despectivo hacia las mujeres que ejercen la prostitución o lo que fuera, porque es un trabajo tan respetable como cualquiera. A lo que refiere es que se perdió justamente la educación cívica de alguna manera, en el sentido de que el cargo no es por una voluntad, una búsqueda de representación de la población o de la provincia en cada una de las cámaras, sino que es el salvarse, el entrar para ganar guita, el entrar para hacer caja un rato, el entrar para esos temas. Entonces, como no hay una voluntad política o una voluntad de cambio o una educación cívica desde abajo, es evidente que la política va a ir decayendo hacia arriba. Porque en otras circunstancias uno podría decir, bueno, a las personas que están ahí, desde Lilia hasta hace unos años atrás, cuando estaba el Carlos, la votó la gente, la votó la población. Entonces, si la población quiere que la represente Lilia Lemoine, el pueblo en todo caso no se equivoca. Ahora, uno podría decir que justamente el problema es en cuanto a nuestra educación cívica y nuestro propio descreimiento y nuestra propia frivolización de la política, por lo menos desde los 90 hasta esta parte. Que hay una evidente caída de la figura del político como alguien que se respete, y que en gran parte es culpa del político, pero al mismo tiempo, como bien dije antes, es también culpa de la forma en la cual nuestra sociedad ha ido volviéndose una sociedad desinteresada de cualquier cosa que tenga que ver con lo público, cuando es tan importante para la vida diaria de los individuos. Sí, sí. Y un ejemplo puntual de lo que dice Franco respecto del desinterés, y vuelvo a repetir, no quiero entrar en consideraciones personales, pero la diputada Saracho, y a confesión de parte, relevo de prueba, en la sesión de diputados dice: bueno, yo el proyecto de ley que estamos tratando no lo leí porque era muy largo y me aburre mucho, pero creo que, digamos, se salió, digamos, lo único que quería exponer era un repudio, no me acuerdo hacia qué persona, y del proyecto que estaban por votar, confiesa abiertamente en el pleno de la sesión que ella no lo había leído porque era muy largo y era aburrido. Entonces, o sea, como bien decías vos hace un rato, es decir, para el trabajo más elemental se requieren unas competencias básicas mínimas y elementales, y para este solo requerimos 25 años de edad.
Entonces, me parece que ese es el debate que debemos darnos, sin entrar en elitismo, ni en... Hay que decir algo con respecto a Perdón, eso. Jorge, requerís 25 años de edad y miles y miles y miles de votos. No requerís 25 años de edad. Sí, está bien, pero me refiero que sí, estoy 100% de acuerdo con vos y no estoy diciendo que el pueblo se equivoque, pero de mínima una mínima demostración de interés hacia el... Porque no creo que solamente con convencer a miles de personas que te voten alcance para... A ver, el poder que termina haciéndote vos conocido es, por ejemplo, los medios de comunicación. El medio de comunicación te hace conocido. Muchas veces, y vos no ponés algunos contrapesos a la cuestión de hacerte conocido, cómo te haces conocido, ¿me entendés? Porque vos te podrías hacer conocido siendo escort, te podrías hacer conocido de miles de maneras, de miles de formas. Terminamos eligiendo al comediante, al influencer, lo terminamos convirtiendo, pero el problema es que de la misma forma que teníamos el debate con Macri, porque Macri había sido presidente de Boca, podía ser un buen presidente de la República, esto no es lo mismo dirigir un club que dirigir la República, no es lo mismo hablar como influencer a través de Twitter, que como le pasa a Milei, que confunde que su cuenta de Twitter, la mía es personal, y yo no soy el presidente, yo no lo hice como presidente, lo hice con mi cuenta personal de Twitter. Entonces ahí está el problema. El medio de comunicación a veces te juega de forma desleal si vos no pones algunos contrapesos para proteger, porque hay que decirlo, nuestro régimen político es un régimen político que surge de una aristocracia, es un régimen aristocrático que se le fue poniendo parche democrático, se le fue poniendo cosas, ahora se lo volvió en 1994, y acá el doctor Felipeni no me deja mentir, se lo volvió una partidocracia, porque los partidos políticos tienen que ser los que efectivamente te posicionen, pero los partidos políticos han desaparecido como tal. No han quedado como tal. Ya no hay formación política como tal. El político ya no se forma dentro de los partidos políticos. Ya no tenemos efectivamente esa cuestión. Y hoy en día lo que tenemos es el medio de comunicación que posiciona gente en base a sus intereses, que le paga la carrera, lo pone delante de un medio durante 10 años, como le pasó a Milei, y de repente lo ve convertido en presidente de la República. Así es. Franco, por favor. No, que me parece que también, por eso es lo que decía antes, o sea, si vos a Saracho o al que fuere, Milei mismo, que es presidente ahora, no se sabía el reglamento de la Cámara de Diputados, donde laburaba, y ahora, cuando yo voy a una entrevista de trabajo, capaz que yo puedo decir lo que yo quiera en la entrevista, ahora, si me contratan, a pesar de las barrabasadas que digo, o a pesar de lo que hago, es culpa del que me contrató, no mía. Sí. O sea... me explico a lo que voy. Saracho, Milei, Lilia, Santillán, la que fuere, están votadas por cientos de miles de personas en algunos casos. Entonces, creo que es como Marino lo sabe bien en esto. Es como las comunas. Los jefes comunales, muchas veces la población de la comunidad se la pasa criticándolo. Ahora, después, a la hora de votar, y los eligen cada 2 años, antes de la reforma de ahora, que capaz que duren 4, lo siguen votando lo mismo. ¿Por qué? Y porque nadie se quiere poner los pantalones en un pueblo de 3.000 personas y hacer las cosas y trabajar él, o ejercer el cargo él. Entonces, también hay una falta de compromiso y una falta de los argentinos, los ciudadanos, somos nosotros, pero el ciudadano tiene que hacer la política. La política de los políticos, el ciudadano a trabajar a lo suyo y después a quejarse de los políticos. Como si salieran de un repollo. Y habla a nivel capilar, como en el caso de las comunas. Está bien. Yo lo que te digo, lo que dice Franco es cierto. A ver, el problema es que no tenemos salida. Nuestro régimen político fue armado de una manera tal de que el pueblo argentino no existía en 1850. Entonces una aristocracia se lanzó a construir el pueblo argentino a través de la educación, a través de un montonazo de aditamentos que le fue dando a este territorio de gente desorganizada y lo fue organizando en un país. Hoy en día lo que vemos es una ciudadanía aplastada, pasiva, con una escuela pública que está en ruinas, en cierta forma, donde no termina ya formando gente, partidos políticos arruinados también, donde ya no terminan formando gente y formando cuadros listos y preparados. Vemos un presidente de la República que está en este momento en ejercicio del poder, pero que efectivamente no tiene partido, se presentó sin partido, y donde le terminaron prestando los cuadros, todos los otros partidos le terminaron dando cuadros, lo cual nuestro régimen político no lo habilita así, o no se entiende de esa manera. La cuestión es, los argentinos nos debemos un debate a nuestro régimen político. Tenemos que cambiar de régimen político de una buena vez por todas, porque el régimen político no está dando, vamos a decirlo así, no está dando los resultados que se espera que deberían dar. Absolutamente. Entonces ese es el punto. ¿Qué
hacemos? Porque está bueno que te hayan votado a Lilia Lemoyne. Ahora la cuestión acá, de la misma forma que lo votaron a Milei, y ahora la cuestión acá, ¿qué hacemos después? Porque el tipo efectivamente recorre más Israel que recorre el Santiago del Estero o Jujuy. Confederación o muerte. ¿Me entendés? Ahí está, ¿viste? Ya lo tuvo que decir. Ahí lo tenemos a Cunio, ¿me entendés? Se fue de un momento la cuestión soviética y se puso el nacionalismo cuniano, ¿me entendés? Así que bueno, muchachos, son las 16:30 de la tarde aquí en la ciudad de Rosario. Como dijimos antes, tarde melancólica, un poco triste, pero efectivamente vaya poniéndose la cuestión de la pava, prepárense unos mates, pónganse las tortas fritas si fuera necesario y volvemos con el Club de los Demonios en breve. Gracias. Funciona. Bueno, Sí. pero, Bueno, esa es la cuestión. pero Pará, Jorgito, que ya arrancamos de nuevo, por favor, ve. Acá los debates los debates son tan ricos, Seguimos. en cámara como detrás de cámara, son muy buenos. Hay que decirlo. Y la cuestión es que nuestro régimen político, volviendo a hablar, esta cuestión de que los argentinos nos merecemos un debate sobre nuestro régimen político, porque básicamente tener un sistema montesquiano que viene más de 300, 400 años, queriendo en la era de las redes sociales, querer que funcione de la misma manera que funcionaba en esa época, si es que siempre funcionó bien o funcionó mal, eso lo dejo a raíz de cada uno que debata. Pero efectivamente, si nuestro régimen nosotros lo hemos elegido porque supuestamente funciona, lo que estamos viendo es que no nos está dando los resultados esperados. Que eso es lo que generalmente uno debate. No está dando el resultado esperado. ¿Por qué el debate no se da? Básicamente porque tenemos una élite política que recambia cada 30, 40 años, se cae, vuelve otra, va, viene. No tenemos en cierta forma básicamente un colegio donde formar a nuestras élites, un colegio o un lugar donde formar nuestras instituciones para que la gente que se forme ahí vaya a nuestras instituciones efectivamente y pueda darle un contenido homogéneo. Acá lo que ocurre muchas veces que en los últimos 40, 50 años hemos visto mucha gente desfilar por la presidencia, por la Cámara de Diputados, gente de lo más variepinta que uno se pueda imaginar, y que efectivamente hoy en día nos estamos dando cuenta que nuestro país tiene una crisis muy grande por esa cuestión de esa falta de homogeneidad en nuestros cuadros y en nuestra forma de comprender a nuestro país y una forma de ejercer el poder. Y también hay una situación de dependencia que se ha hecho patente desde 1976 a la fecha, que precisamente promueve que no haya un verdadero debate público, y una verdadera formación de élites políticas en Argentina. absolutamente. Y además, otro factor que yo siempre veo, que al menos es mi opinión, tenemos un sistema político y políticos que viven anclados en la coyuntura. En la coyuntura del cortoplacismo más absoluto. O sea, sin poder escindirse de que deben estar en esos cargos y en esas funciones para pensar el país con una visión estratégica, con una visión de largo y larguísimo plazo. O sea, que no están gobernando o actuando o legislando para pasado mañana, sino para las próximas generaciones. Y ese concepto se ha perdido absolutamente. O sea, no hay nadie, digamos, o sea, no quiero volverme nostálgico, pero no sé, repasemos los discursos de Lisandro de la Torre y hablaba para el siglo XXI. Entonces... el propio Perón hablaba para el siglo XXI. Entonces, eso, digamos, es lo que se ha perdido y lo que no hay una absoluta ausencia de esa visión estratégica, de esa visión de largo y larguísimo plazo. Bien, acá yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a introducir el problema internacional y cómo esto se relaciona con lo que estábamos hablando para pasar a nuestra cuestión geopolítica. Primero, ante este desastre de nuestro régimen político, lo que vemos es que las potencias internacionales que siguen jugando con la geopolítica común y corriente, como siempre se han jugado desde el siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII, inclusive podemos llevarla al siglo XVI, efectivamente juegan geopolíticamente para domesticar, domar y efectivamente conquistar países. Nuestro país, cuando un régimen político tan endeble como el que tenemos, con una falta de élite, obviamente se deja muy permeado a que las potencias internacionales jueguen a nuestra propia política. Si nosotros no tenemos instituciones fuertes, es mucho más fácil para los regímenes políticos extranjeros jugar, ¿me entendés?, y beneficiar a políticos que terminan siendo más proclives a sus intereses que a los nuestros propios. Y para esto vamos a la cuestión de que se habilitó, que Román acá estaba tan contento de que la guerra entre Irán e Israel efectivamente llegó a un alto al fuego, no a su fin, pero sí a un alto al fuego, y que efectivamente hay que ver cómo ese conflicto termina impactando en nuestras fronteras. Franco. Puede verse que, a ver, en nuestro caso nosotros jugamos claramente para un bando. Jugamos tanto y cuánto puede jugar una nación que compra 46 aviones y se olvida que necesitan combustible para volar. Pero bueno,
Creo que la guerra en sí demostró mucho la influencia que tiene el lobby israelí en la política norteamericana. Incluso un presidente aislacionista y que siempre habla de salir de guerras y no entrar, se metió de jeta en una, pero bueno, como se metió de jeta en una y contradijo tanto su discurso, inmediatamente quiso declarar un cese al fuego y lo logró porque al fin y al cabo Israel es una colonia norteamericana, si bien tiene mucho poder el lobby del propio país en el gobierno de Estados Unidos, es el estado número 51, le dicen algunos comentaristas norteamericanos. Entonces, ¿cómo es? También otra cosa que creo que quedó demostrado es la importancia de las alianzas internacionales. Para bien y para mal, el aislacionismo de los iraníes le jugó muy en contra diplomáticamente. Dicho en criollo, Rusia y China lo dejaron en bola, pero eso es en gran parte culpa del propio Irán, que nunca se esforzó por reforzar estas alianzas internacionales, ¿no es cierto? Hay que ver si bien uno ve la alianza internacional que busca el presidente actual, cómo Argentina se encaja dentro de un mundo multipolar, porque nuestro principal socioeconómico es precisamente el país que no le cae tan bien al presidente, que vendría a ser China, y que en un mundo en el cual hay que demostrar lo que se hace, no solamente charlar lo que se hace. Porque insisto, o sea, Irán llegó tarde a su alianza y es un país que siempre se mostró muy, o sea, que si bien se le ofrecieron muchas cosas desde a ambas potencias antinorteamericanas, por decirlo de alguna manera, nunca le dio la mano a nadie y ahora se fue a comprar aviones a China, se acordó un poquito tarde. Sí, eso seguro. Bueno, pero vimos en cierta forma, y acá le vamos a pasar la posta a nuestro querido geopolítico de turno. La cuestión es que entre el conflicto, que duró ¿cuántos días? 12. Es decir, la guerra de los 12 días. Técnicamente hablando, Sí, igual es un invento absolutamente... Es como haciéndole énfasis a la guerra de los 6 días. No tiene absolutamente ninguna base sólida. O sea, todas las palabras de Trump son grito de tribuna. Sí, punto uno. Eso es el punto Es decir, clásico. todo lo que dice Trump, nada se puede tomar literal. Todo lo que dice Trump hay que verlo 6, 7, 8 escalones para atrás y ver dónde arranca ese discurso. Sí, lo que hay que ver es una cosa. Primero, no hubo declaración de guerra de ningún tipo. O sea, hoy en día ya eso es una cuestión del siglo XIX, como que ha quedado como diciendo... Es un resabio del siglo XIX. ¿Cómo que yo agarro 4 o 5 aviones, voy, te ataco, ¿me entendés? Después te pido disculpas, todo bien, no pasó nada. Es una cosa muy insólita lo que está ocurriendo. Esa esquizofrenia de los estados en su parte militar, como está... Pareciera ocurrir... Igualmente, en este caso puntual, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional de los conflictos armados, hay un casus belli concreto. Octubre del 2020, 7 de octubre del 2023. Ese es el casus belli. Como es el casus belli que tuvo la Argentina para poder verle si hubiera querido declarar la guerra a Irán. Sí, por supuesto. O sea, que son 2 bombazos en territorio soberano argentino. Ahora, que Estados Unidos intervenga en el conflicto sin declarar la guerra y se ponga a atacar las bases nucleares iraníes... Hay otro concepto que, sí, después... Ahora lo hablamos. La cuestión acá radica en donde tengo algún punto de confrontación con la posición de Franco, o sea, no de confrontación, de no, por favor, si esto es un análisis muy claro. Acá la cuestión radica en lo siguiente. Obviamente, Franco está dejando algo en una posición muy clara, que la Corte de Teherán no dejó muy en claro la cuestión de sus alianzas, tanto locales como internacionales, y eso se vio efectivamente. Y lo que hizo Israel fue destruir su cúpula militar, o sea, haciendo un gran trabajo del Mossad. Efectivamente atracó rápido como si fuera una Blitzkrieg, ¿me entendés? Un ataque rápido como los de la Segunda Guerra Mundial. Atacó fuerte. Es la doctrina típica israelí la que viene empleando. O sea, no hay ningún cambio en la doctrina de empleo del ejército israelí. Y lo que vimos la guerra relámpago. Y se detuvo eso al momento que Pakistán y Rusia dieron a entender en algunas cuestiones como que si Estados Unidos se metía, efectivamente ellos también iban a intervenir con arsenal nuclear, que son 2 potencias nucleares que efectivamente, como pusieron arriba de la mesa, si vos te metés, nosotros también estamos habilitados a meternos. Y ahí la cuestión un poco que reculó. La cuestión reculó. El presidente norteamericano llama a una cuestión de paz. Israel un poco siguió atacando por las dudas, y después todo se llamó a la paz. ¿Esto ocurrió así, Jorgito? Sí, pero ahí tengo algunos puntos que quisiera desarrolle, por destacar. favor. Punto 1, o sea,
la palabra paz en este conflicto puntualmente no es incorporable. ¿Por qué? Porque el concepto de paz en el Islam no existe. Existe solamente la palabra tregua. Es decir, el Islam no firma la paz con nadie. Porque el fin último del Islam es que todo el globo terráqueo, o sea, todo ser humano vivo sobre la Tierra, sea o sea musulmán, o adhiera o se someta al Islam. Ese es el fin último. Dicho esto, digamos, todo el trayecto de una teocracia, y por eso ahí a donde apunto a decir, las alianzas firmes es entre líderes pragmáticos. Irán tiene un líder teocrático, por lo tanto, no puede aliarse abiertamente con un hereje, desde el punto de vista de su concepción religiosa. Dejemos el pragmatismo de lado y lo que necesita Irán para sobrevivir. El otro punto es que acá no tiene que ver, y ahí es donde discrepo, en este punto, en esta cuestión puntual de la situación de la intervención estadounidense en Irán, no creo que sea por presión del lobby israelí. Acá el aislacionismo de Trump no se quiebra, sino que lo que impide... Acá hay dos cosas que buscaba Trump desde mi punto de vista. Primero, que el club de los nucleares siga siendo de los socios que tiene. Ya se le escapó la tortuga con Corea del Norte, no iba a permitir que se le escape la tortuga con Teherán. Entonces, el club de los nucleares sigue siendo un club de acceso prohibido. Estamos los que estamos, los que se pudieron meter medio por la ventana están, y bueno, ya está, pero no entra más nadie. Y punto 2, no voy a permitir que los desquiciados de Irán, en palabras de Trump, me hagan que me aumente el combustible en Texas, o en North Carolina, o en... Ese es el motivo primario, es decir, el control del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, no se lo puede dejar en manos de Irán. ¿Y por qué? Porque eso generaría una crisis del petróleo similar al año 73. El shock petrolero. Entonces, esos fueron los dos motivos puntuales por los que yo interpreto que Estados Unidos rompe ese aislacionismo, y no por presión del lobby israelí. Israel, digamos, su único objetivo es su supervivencia. O sea, Israel sabe que el día que Irán acceda a armamento nuclear, Israel desaparece de la faz de la tierra como tal. El punto es, porque también ese es el otro, o sea, ni Pakistán, ni Corea del Norte, ni ninguno de los miembros del club nuclear de la zona son tan irracionales como el régimen iraní. Entonces, es decir, cuando la contraparte no considera ninguna disuasión como creíble, se hace difícil el balance. O sea, la Unión Soviética y Estados Unidos siempre creyeron que el otro podía atacarlos, y por eso se mantuvieron sin atacarse mutuamente. Nunca se atacan. Exactamente. En cambio, desde la visión, no estoy hablando de Irán, del pueblo iraní, digamos, desde la visión del régimen teocrático, a ellos no les importa desaparecer de la faz de la tierra si logré el objetivo de que el otro desaparezca primero. Bueno, a ver, Jorge, estás dejando ahorita a la capital de Israel, a los muchachos que gobiernan desde allí, como una manga de muchachos religiosos que no miden las consecuencias de lo que hacen. Vuelvo a repetir, o sea, hay cierta contradicción, y por eso un poco el aislacionismo de Irán. Hay una contradicción entre la capacidad de proyectar poder que tiene como tal, por detentar la segunda reserva más grande del mundo de gas y una de las principales reservas de petróleo. Eso le daría un poder, desde un punto de vista pragmático, absolutamente importante para tejer alianzas muy fuertes. El problema es que eso se da de bruces contra una concepción religiosa que le impide tejer esas alianzas fuertes. A ver, ese es un punto. A ver, Román Felipe. Sí, coincido parcialmente. Sí subrayo la muy buena lectura de Jorge con respecto a lo que es la cosmovisión islámica, porque esa es la mirada con la cual el Islam mira al mundo, básicamente, que es una mirada teológica. Si bien Maro sabe que yo discrepo del concepto de teocracia para describir al régimen de gobierno, no solamente de Irán, sino de los distintos países islámicos, para mí es una hierocracia, un gobierno sacerdotal. De todas maneras, más allá de eso,
tengo una discrepancia con Franco en el sentido de que yo no creo que Israel sea una colonia, que Israel sea una colonia de Estados Unidos. Pienso más bien lo contrario. Creo que Estados Unidos muchas veces es tal el poder del lobby israelí que Estados Unidos muchas veces ha actuado en política internacional siguiendo más los intereses del lobby israelí que de los propios Estados Unidos. Y lo digo básicamente porque hay una simbiosis entre la comunidad judía internacional, la oligarquía financiera internacional y la industria armamentista, que me parece que en este episodio particular de esta, entre comillas, guerra, tuvo una función principal, porque en este momento el principal problema de la economía mundial es el exceso de liquidez. Hay un exceso de liquidez, y uno de los puntos fundamentales de destino de ese exceso de liquidez, entre otras cosas, en otros casos es la deuda, pero en este caso es la industria armamentista, y en ese sentido la presión porque permanentemente haya focos de conflicto activos en el mundo hace que emerjan este tipo de situaciones. Lo que sí es de destacar es que coincido con Jorge en cuanto a la naturaleza oligárquica del poder en cuanto al acceso al armamento nuclear y cómo está transicionando, como decía la otra vez, lo escuché decir a Ricardo Auer, estamos transicionando hacia un sistema verdaderamente multipolar, donde nos vamos a tener que acostumbrar a la coexistencia de poderes públicos visibles y poderes privados con como es la oligarquía financiera internacional, con una gran capacidad de influencia y con relaciones muy borrosas y complejas con los estados. No, bueno, y también tengo que hablar un poco de los estados profundos, que efectivamente nadie regula, la democracia está por afuera de cualquier tipo de discusión ahí adentro, que efectivamente están en presente los Estados Unidos, como están presentes, como puede ser la CIA, el Mossad, que cada día se juegan con una impunidad cada día peor, que efectivamente, y sus actividades están bastante poco reguladas, y que efectivamente el ciudadano ignora totalmente sus operaciones, sus formas y maneras. Tenemos que acostumbrarnos a poderes supranacionales absolutamente fuera de todo control. Y que no son asequibles ni siquiera por las conducciones de los estados más poderosos. Sí, me hace acordar un poco la Segunda Guerra Mundial en unos momentos que se hablaba de si el Estado alemán, las SS, la Wehrmacht y muchas otras, cuando ocupaban los territorios, cada uno gobernaba a su manera, a su forma, no siguiendo la regla del Estado alemán, sino que cada uno de ellos ejercía el poder a su forma, a su manera. Nosotros que estamos viendo que eso ya se ha globalizado y que vemos cientos de instituciones, algunas supranacionales, que efectivamente están jugando de manera que efectivamente sus propios pueblos ignoran las formas y maneras que tienen de ejercer el poder y el dominio, inclusive por fuera de sus fronteras, ni le digo dentro de sus fronteras, pero vamos a decir por afuera de su frontera, que esas actividades en teoría los congresos deberían estar un poco informados con respecto a esas maneras. Franco Marosi. No, para responder un poco a los puntos bien. De críticas, che. Por favor, no te iba a dejarse irte sin decir. A ver, si Irán hubiera querido... Yo coincido, o sea, es una república islámica, o sea, es una especie de democracia sacerdotal, medio rara el gobierno, ¿no? Pero si Irán hubiera querido cerrar el estrecho de Hormuz, Irán podría haber cerrado el estrecho de Hormuz. Si Irán hubiera querido provocar más a Estados Unidos, Irán hubiera podido... Irán, literalmente, en su respuesta a los ataques de Estados Unidos sobre su planta nuclear de Fordow, avisó a Qatar y a Estados Unidos cuál iba a ser la base norteamericana que iba a bombardear. O sea, hay un comportamiento total de actor racional en la... Irán firmó el tratado de no proliferación nuclear con Barack Obama, y el que salió fue Trump. Acá el actor irracional en todo caso es Estados Unidos, no ha sido Irán. De hecho, controlado por la Organización Internacional de la Energía Atómica, y nunca dieron un mal resultado mientras estuvo el tratado vigente. Ahora, cuando se salió del tratado de Estados Unidos
y acusar a Irán de perseguir una bomba atómica, si vos mismo te saliste del tratado, ¿no es cierto? Es como cuando acusan a Rusia de hacer misiles balísticos hipersónicos cuando Estados Unidos fue el que hizo borrón y cuenta nueva en cuanto a los tratados de proliferación de ICBMs. O sea, de hecho, si vos ves el comportamiento de países como Estados Unidos frente a los países que consideran rivales, como Irán, por ejemplo, la respuesta lógica y racional es salir corriendo a buscar una bomba atómica. ¿Por qué? Libia no la tuvo, lo derribaron a Gaddafi. Saddam no la tuvo, lo derribaron a Saddam. Corea del Norte la tiene, un país más débil que Libia y que Irak, y nadie lo toca. ¿Cuál es la respuesta lógica y racional? Correr hacia una bomba nuclear porque si no te derriban a tu régimen. ¿Me explico? O sea, lo que lo salva Irán, de hecho, es tener 90 millones de personas y ser un país montañoso. Pero la voluntad de Israel, originalmente con la operación, fue una voluntad de cambio de régimen. Ahora, lo que Israel lamentablemente se dio cuenta para su objetivo en el inicio de la operación es que Estados Unidos no tenía apetito para la guerra, por eso Trump interviene tarde, apenas, y quiere salirse enseguida, y al mismo tiempo que Irán era más duro de roer porque si bien Israel, como una de esas maravillosas operaciones que siempre hacen que hay que sacarse el sombrero ante la capacidad del Mossad israelí, ¿no es cierto?, elimina a las defensas aéreas y obtiene la supremacía aérea sobre Irán, Irán a fuerza de bombazo empezó a hacerle sentir un poco el rigor de la guerra a los israelíes, como hacía bastante tiempo que no sentían, y ya cuando tenés que cancelar el puerto, los embarques en el puerto de Haifa por el peligro que es, y es el único puerto que más o menos te queda habilitado, cuando las personas tienen que pasar 16 horas abajo de un refugio antibomba, tu población no pasa a no ser una guerra rentable por más que la estés ganando. O sea, el desgaste es terrible, fue terrible para ambos bandos. Nada más que obviamente yo creo que Israel consiguió sus objetivos, la mitad de sus objetivos primarios, que eran hacer retrotraer la capacidad nuclear de Irán. Ahora, no me parece que Irán esté actuando como un actor irracional en esto. Yo creo que tanto Israel como Irán actúan como actores racionales y son rivales en su barrio, por decirlo de alguna manera. Pero no me parece que actúen como actores irracionales, porque si no, Irán podría haber hecho tanta sarta de cosas que no hizo, al margen de ser una teocracia, ¿no? Sí, no estoy diciendo por eso. Hay una contradicción permanente en el accionar iraní respecto de que esta cuestión del régimen que tiene. O sea, desde mi punto de vista, si Irán no tuviera un régimen teocrático, obviamente que sería uno de los actores regionales más poderosos en el Medio Oriente, porque tiene la capacidad para hacerlo, porque es una nación gigante y porque tendría muchos más factores de presión que actuando irracionalmente. Por eso yo reafirmo, digamos, que acá el concepto es Israel. Para Israel el principio fue el mismo que aplicó desde la guerra de independencia para acá, lo que se llama la expansión estratégica, es decir, alejo a mis enemigos tanto como puedo de mi territorio mediante diferentes métodos, o retardo su capacidad de desarrollo, en este caso un retardamiento de la capacidad de desarrollo nuclear, un retardamiento de sus enemigos directos que son Hezbollah y Hamas en cuanto a su capacidad operacional, y eso me permite periodos de cierta tranquilidad, porque como dije en un principio, y eso Israel lo sabe desde el principio de los tiempos, no es viable una paz con sus vecinos. Lo único que puede alcanzar son treguas más o menos largas o con mayor o menor tranquilidad para su desarrollo. Lo que ha hecho bien Israel en estos periodos de tranquilidad fue alcanzar un desarrollo tecnológico y económico tal que le permita cada vez con más solvencia ir afrontando estos periodos de enfrentamiento y empezar a independizarse un poco del sostenimiento específico de Estados Unidos. Si bien en este caso el objetivo final no se hubiera alcanzado sin la intervención de Estados Unidos, pero el objetivo primario, que es el retardamiento o el alejamiento de sus centros de sus enemigos actuales, que son sus enemigos regionales, eso lo va logrando, lo va logrando con un grado de independencia o con un grado de autonomía que le permite alejarse del sostenimiento directo de Estados Unidos. Eso es la visión que yo tengo, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, acá el objetivo grande, el objetivo ulterior, por así llamarlo, sí, lo tenía que ejecutar Estados Unidos, que es la preservación de
el precio internacional del petróleo, de sus intereses particulares en la región, y obviamente también atendiendo acá también no sale en ningún lado, pero la presión no es tanto del lobby israelí como del lobby saudita, que tampoco lo estamos mencionando mucho. Es decir, el enemigo primario de Irán no es Israel, es Arabia Saudita. Y el control de la economía regional. Y el otro actor que sigue ganando y ganando y ganando es China. Es decir, China, a pesar de lo que nosotros creamos, no es un país belicista. O sea, para China el conflicto armado es lo más lejano que lo pueda tener, para ellos es mejor. Ellos saben que ya ganaron la guerra comercial y que la van a seguir. Su economía sigue obviamente sosteniéndola. Yo no creo, Jorge, como estás diciendo vos, que la simbiosis que hay entre Israel y Estados Unidos le dé más autonomía a Israel. Yo no lo creo. Yo al contrario creo que la simbiosis que hay entre el Mossad y la CIA, como entre las Fuerzas Armadas israelíes y norteamericanas, como entre Nueva York y Tel Aviv, es muy grande, muy grande. No, yo a lo que me refería era que Israel ha ido ganando a lo largo de los años más autonomía para llevar adelante operaciones militares con cierta capacidad autónoma de hacerlo y sin depender al 100% del apoyo estadounidense. Acá vimos que el último apoyo lo necesitó. No, porque pero Israel lo había dicho claramente. Totalmente al revés, Jorge. No, más pero, si te pones pero el límite es el equipamiento de las Fuerzas Armadas israelíes. Israel no, ojo, pero esto lo puedo decir con conocimiento de causa. El sistema antimisiles de Israel es absolutamente israelí. No tiene ningún componente norteamericano. THAAD es norteamericano, los F-15 son norteamericanos. Los aviones, pero los componentes los aviones del planeta Tierra son norteamericanos, Franco. O sea, no hay. Israel mismo usaba equipamiento francés hace 40 años. Fantástico, pero me refiero el desarrollo completo de la cúpula de hierro. Y yo conocí personalmente a varios de los ingenieros que trabajaron ahí, es absolutamente autónomo israelí. De hecho, Estados Unidos le compró el sistema a Israel y lo implementó en Estados Unidos. Inglaterra también y lo puso en Malvinas. Y lo implementó en Estados Unidos. Pero a lo que voy no estoy hablando de una autonomía política, estoy hablando de la capacidad de llevar adelante operaciones militares sin necesidad de tener a Estados Unidos como backup inmediato. Es decir, inmediato. O sea, lo tienes en OJ, con todo respeto. ¿Cómo? Pelean contra sirios, palestinos y libaneses en OJ, con todo respeto. Bueno, por eso, Israel se está enfrentando a Egipto, Arabia Saudita. Pero ojo que Israel en 1948 también estaba en OJ, Sí, cuando hicieron el Nakba, claro, contra palestinos en OJ. Por eso. OJ versus OJ, y con todo respeto, el ejército británico, Inglaterra básicamente les armó un ejército de 50.000 hombres cuando llegaron a Palestina, vino con el Estado israelí. Sí, bueno. Prácticamente lo confirmaba era Prusia. Pero bueno, muchachos, dejémoslo aquí un poco, porque si seguimos podemos seguir para rato. Pero, por supuesto. Pero ya son las 17 horas, ya acá la radio nos echa en cualquier momento, aunque nuestros temas son muy interesantes para hablar, bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Así que hay que saludar a nuestro querido público, nos ha acompañado hasta las 17 horas. Así que vamos a saludar un poquito y nos vamos a retirar humildemente. Bueno, esperemos que el debate haya sido de interés de la audiencia y Dios mediante nos veremos el próximo sábado. Por supuesto, que mañana la gente vote mucho. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo por recibirme. El debate ha sido para mí fantástico, hemos intercambiado opiniones mucho más acaloradamente que en otras ocasiones, y eso realmente es interesante. Sí, las balas van corriendo. Y igualmente me llena de satisfacción poder tener este tipo de debates de tanta altura, en contraposición de lo que hablamos en la primera parte del programa. Sí. ¿Franquito? Bueno, un gusto para la audiencia, un gusto pasar la tarde con ustedes y nos vemos el sábado que viene. Por supuesto. Y mañana la gente vaya a votar y efectivamente esperemos que nuestro pronóstico de la baja votación, del nivel de baja votación, sea solamente una alarma y no sea una realidad. Quiera el pueblo votar, era la frase de... Sí, quiera el pueblo votar, como diría el expresidente Roque Sáenz Peña. Así que nos vemos entonces hasta el sábado que viene, a las 4 de la tarde, cita esperada y esperemos vernos pronto. Hasta la próxima.